Esos son los reyes que habría tenido Roma: Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Soberbio, Servio Tulio, perdón, Tarquino el Antiguo y Servio Tulio, y Tarquino el Soberbio. El último de los cuales, como ustedes saben, es depuesto después de la violación de Lucrecia, la mujer de un senador. Se levantan varios senadores en armas contra Tarquino el Soberbio. No es fácil, Tarquino tenía varios seguidores, varios leales. Hay un par de batallas por ahí, pero finalmente Tarquino es vencido, debe huir, posteriormente vuelve a Roma, eh, pero lo importante es que Tarquino abandona el poder y se instaura la República. Ahora, como este es un relato legendario, claro, pareciera o da la impresión de que al día siguiente ya estaban funcionando como república, o sea, habían echado el Soberbio y al día siguiente ya funcionaban como república, pero lo cierto es que hay todo un periodo de ajuste, todo un periodo de acomodo que fruto del cual aparecen las instituciones republicanas. Creo que ustedes ya saben que durante la monarquía, durante estos casi 200 años, ¿no? De 750, más de 200 años, ¿no? Al 509, eh, el rey era la gran figura de este momento, de esta etapa, de esta conformación. El rey era juez, era sacerdote, era jefe militar, es decir, disponía de una cantidad de poderes inmensa. En realidad, todos los poderes estaban concentrados en la figura del rey, del monarca, del monócrata, como dice Francisco Andrés. Entonces, al lado, pero no al mismo nivel que este rey, por eso en esta diapositiva no aparecen en una posición horizontal, sino que aparecen por debajo, están el Senado y los comicios por curia. Como ya saben, el Senado tenía una función consultiva, es decir, el Senado, a ver, para que se hagan una idea de lo que es una función consultiva. Función consultiva es la que cumplen actualmente un grupo de médicos especialistas en epidemiología que asesoran a las autoridades de gobierno en torno a cómo controlar y qué medidas tomar para una epidemia. Las decisiones no las toman los epidemiólogos, las decisiones las toman las autoridades políticas. Lo que ocurre es que este conjunto de epidemiólogos dice, mire, en nuestra opinión, y según nuestro leal saber y entender, lo que hay que hacer ahora es esto y esto porque la interpretación de los datos arroja tal cosa. El Senado cumple exactamente esa misma función. No toma decisiones, pero como sabe de algo, hay cosas de las que sí sabe, habla sobre lo que sabe. ¿De qué sabe mucho el Senado? ¿Sobre qué acumula mucho conocimiento? Acumula mucho conocimiento sobre política exterior. Probablemente porque 100 mentes piensan más que una, el Senado es el gran órgano asesor de la política exterior de esta aldea que es Roma. Y los comicios por curia, bueno, es que ya saben ustedes que los comicios por curia fueron creados por Rómulo, eran 30 personas, y ¿para qué servían? Para dotar de imperium al rey. En definitiva, los romanos que no tenían idea, por lo menos en esta época, de lo que podría ser el concepto de legitimidad, precisamente trabajaban sobre la base de ese mismo concepto, ese concepto sociológico que tiene que ver con la disposición a obedecer. El rey era legítimo porque los comicios por curia manifestaban su disposición a obedecer, confiriéndole precisamente imperium, es decir, el mayor de los poderes. En ese sentido, la legalidad y la legitimidad iban de la mano. El hecho de que los comicios por curias, por medio de esta lex de imperio curiata, atribuyeran el poder total al rey, eh, significaba que el pueblo se allanaba a obedecerle. Por lo tanto, legitimidad y legalidad en una sola figura.
Profe, Adelante, dígame. hay más gente en la sala de espera. Sí, acabo de hacerlo antes. Ya. Bien. Eh, sigamos adelante. Cuando, cuando uno observa que un Estado, vamos a llamarlo así, que un Estado se... ese, ese ojo no es mío, ¿verdad? Bueno, cuando uno observa que un Estado, bueno, es como un exceso llamar Estado a esta aldea que es Roma, se organiza de una determinada manera, uno dice, a propósito de Roma, tiene una constitución. Por favor, no vayan a pensar que los romanos habían escrito un documento que se llamaba Constitución Política de Roma. Por ningún motivo. La Constitución en Roma no aparece escrita como nosotros concebimos a una Constitución. Más adelante van a aparecer leyes a las que tienen un rango constitucional, digo, eh, y que son textos escritos, pero una constitución como nosotros modernamente la entendemos, desde la Constitución de los Estados Unidos en adelante, eso en Roma no existe. No obstante lo cual, existe algo llamado constitución. ¿Y qué es una constitución en Roma? Bueno, es un conjunto de prácticas aceptadas. ¿Mm? Es un conjunto de prácticas que al reiterarse a lo largo del tiempo aparecen como las prácticas normalizadas que debe existir, naturalizadas, si ustedes quieren, del modo de funcionar de Roma. Por lo tanto, es eso, la constitución, cualquiera de las constituciones romanas no es más que un conjunto de muchas prácticas admitidas, toleradas, consentidas. Esta constitución o la constitución de época monárquica es una constitución patricia, es decir, favorable o a la medida de la nobleza romana. En Roma existen dos grandes grupos en que en un principio no sabemos muy bien si eran grupos étnicos o tenían que ver con otro elemento, que eran los patricios y los plebeyos. Por lo menos los romanos sabían diferenciar muy bien quién era patricio y quién era plebeyo. Hoy nos costaría mucho tratar de imaginarnos cuál era efectivamente eh, la forma, el mecanismo de diferenciación. Algo sabemos y entendemos que los patricios son aquellos que provienen de familias que fundaron Roma. Esos serían los patricios. Luego los plebeyos probablemente eran sujetos que habían ingresado a Roma una vez que ésta ya funcionaba. Es decir, extraños, eran inmigrantes probablemente de pueblos vecinos. Lo cierto es que cualquiera fuera la forma en que ellos se diferenciaban, o tenían para hacer valer esta diferenciación, eh, lo que se daba es una profunda desigualdad jurídica. Es decir, la constitución patricia funcionaba muy bien para los patricios, pero no funcionaba para nada para los plebeyos. Estos no tenían ni siquiera derechos civiles o políticos. Así de grave era la situación. Ahora, tampoco sabemos por qué, aunque las razones también podrían ser adivinadas, los plebeyos contaban con la protección de algunos reyes. Eran una suerte de consentidos por parte de los reyes, quienes, de algunos de ellos, por lo menos lo que cuenta la leyenda, de algunos de ellos que al ver que no tenían ningún derecho político, en fin, algo les dispensaban, algunos favores les dispensaban, pero tampoco tiene que haber sido gran cosa. Era sencillamente una actitud más bien paternalista. Con todo, la constitución patricia es la que está al principio y al final de la monarquía. Y cuidado, se va a proyectar todavía durante algún tiempo en la República. La Constitución patricia sobrevive a la monarquía. Eh, Tarquino el Soberbio. El Tarquino el Soberbio es un sujeto, es un rey que llega al trono por la fuerza. Eh,
mata a su suegro, a Servio Tulio, con ayuda de la hija de este, ¿no? La hija de Servio Tulio eh, ayuda a que Tarquino lo mate, lo cual revela que era una hija que quería mucho a su padre, y Tarquino usurpa el poder monárquico. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo lo admitieron? Bueno, probablemente Tarquino tenía un poder, de hecho, inmenso. Probablemente tenía a su favor a leales que eran a su turno jefes militares. De modo tal que no le costó asentarse en el poder. Y fíjense que no estuvo poco tiempo, los 25 años en el poder. No es poco. Pues bien, ¿cómo cuál es el proceso que lleva adelante Tarquino? Tarquino destaca por dos cosas. En primer lugar, es un buen guerrero, y por lo tanto, la política exterior romana que él conduce es una política hasta cierto punto exitosa en el sentido de proveer de cierta paz y de una pequeña ventaja sobre algunos pueblos vecinos, pequeña o mediana ventaja, pero al mismo tiempo es un rey constructor. Sabemos que una de las grandes construcciones de Tarquino el Soberbio es la Cloaca Máxima, el gran desaguadero de Roma, que era una construcción de carácter sanitario que habrán agradecido los romanos que existiese, y precisamente el autor de esa obra fue Tarquino el Soberbio. Sin embargo, lo llamaban soberbio por eso, porque no era una persona fácil de llevar y porque imponía su parecer ante cualquiera. Era un sujeto que abusaba del poder. Y estos constantes abusos del poder llevan a Tarquino el Soberbio a la revuelta popular de la que ya he hablado, que termina con su expulsión. Cuando yo digo, pongo ahí un signo de interrogación, revuelta popular, claro, es un decir, no es que el pueblo entero estuviera en contra de Tarquino el Soberbio, era una parte, era un grupo de senadores, en fin. Pero es una revuelta política, aunque fuera de palacio, que termina con su expulsión. Y a partir de ahí eh, tenemos república. Tenemos república a partir de ese momento. Entonces, eh, como acabo de decir, la Constitución patricia va a sobrevivir a este periodo monárquico. Bien, va a sobrevivir este periodo monárquico y se va a transformar a partir de modificaciones que van a ser introducidas en una constitución más bien patricio que ella. Es decir, vamos a... Bien, a ver, alguien, no, lo voy a silenciar. Bien, bien. ¿Qué pasa con los inicios de la República? Los inicios de la República, de alguna manera, se ven afectados por las diferencias existentes entre patricios y plebeyos. La República es el lugar en el cual los plebeyos hacen valer frente a los patricios distintas pretensiones. ¿Cuál es la mayor y la más importante de estas pretensiones? La igualdad jurídica. Ya hemos dicho que durante la monarquía lo que afectaba principalmente a los plebeyos es que carecían de derechos civiles y políticos frente a los patricios. Estos disponían de todo. Por lo tanto, los plebeyos comienzan a manifestarse y a hacer valer frente a los patricios esta molestia, este malestar por las desigualdades jurídicas. ¿Qué hacen? Por ejemplo, una de las cosas que hacen
es retirarse a los montes Sacro o Aventino. Explico bien. Roma es una aldea que está, en cuyo perímetro se encuentran varios montes, siete colinas. Entonces, dos de ellos, que son los importantes para estos efectos, son el Sacro y el Aventino. Lo que hace la plebe cuando quiere manifestar este malestar frente a la desigualdad jurídica, no es iniciar ni una revolución ni una guerra civil. Lo que hace es sencillamente tomar a su gente e irse a los montes, pero no se van a pasar el día ni de picnic. Acampan, digamos, instalan sus viviendas provisionales o lo que fuere en dichos montes. ¿Y por qué lo hacen? Porque al hacerlo así, lograrán que los romanos vivan sin ellos y entiendan cuáles son las consecuencias de no contar con los plebeyos. Los plebeyos trabajaban, no era un trabajo con contrato, sino que ellos eran comerciantes, artesanos, en definitiva, gente que realizaba distintas actividades que resultaban útiles para los romanos. La retirada a los montes Sacro y Aventino, o Aventino, tiene que ver con esto, tiene que ver con el a ver cómo se las arreglan sin nosotros. Para decirlo en términos mucho más explícitos, esta retirada equivale a una huelga general. Es el momento en que los plebeyos dicen nos vamos a restar a la actividad política que solamente podemos mirar y económica de Roma. Y eso es lo que hacen. ¿Tiene efecto? Sí, tiene efecto porque los romanos, esta situación de no poder contar con una parte muy importante de los ciudadanos que tenían que estar, o de, la parte del pueblo, de una parte del pueblo, le resulta francamente inconveniente. Sí, cessatio plebis, se llama así. Bueno, otra cosa que hacen los plebeyos es resistirse a los reclutamientos militares. Mira, es muy sencillo. En Roma no hay un ejército profesional. El ejército lo forma todo el pueblo. Es decir, cada vez que hay un problema, el pueblo recibe un llamado a conformar el ejército. Y ahí concurren patricios y plebeyos, concurren todos. Los patricios normalmente son los que tienen al tener mejor condición económica, tienen mejores armas, pueden tener, por ejemplo, un caballo. Los plebeyos, en cambio, carecen normalmente de esos pertrechos y forman parte de la infantería. No sé si ustedes lo saben, pero por lo menos en las guerras antiguas, la infantería es la que está en primer lugar, ¿no? Es la que está frente al enemigo. La caballería está por detrás de la infantería y en el último lugar está el general, en este caso ya en la República el cónsul, de modo tal que los plebeyos son carne de cañón, son ese primer escuadrón que enfrenta al enemigo exterior. Pues bien, ¿qué pasa cuando la plebe se resiste a reclutarse en el ejército? Pues bien, una parte de este ya se ve mermada, no existe esta carne de cañón que son los plebeyos, y por lo tanto se les echa en falta y se valora también su presencia. Por último, hay una resistencia muy grande a lo siguiente. En Roma, a las personas que eran deudoras, estas personas arriesgaban, no les digo yo embargos, ni perder la casa, ni perder el auto, el caballo, ¿se entiende? Arriesgaban perder la vida. El deudor que no era capaz de pagar, arriesgaba a ser asesinado por su acreedor, pero conforme a la ley, no cometiendo un delito, conforme a la ley. Por lo tanto, lo primero que ellos resisten, y mucho, es que el deudor tenga que pasar por la prisión, una prisión, por lo demás, privada del acreedor. Y se resisten mucho a eso. Hay un caso muy famoso, ahora no tenemos tiempo para verlo, pero hay un caso muy famoso
de un joven que es mantenido como prisionero debido a las deudas de su padre. Y en fin, eso va a provocar un cambio. Bien, estas formas de resistencia de la República, llamémoslo así, la huelga, la desobediencia civil consistente en no reclutarse, o la objeción de conciencia, hay que saber uno, y la resistencia, la prisión por deudas, van configurando a lo largo de varios años una situación de fricción y de tensión entre patricios y plebeyos. A ver, voy a revisar. Profesor, profe, hay más compañeras a la espera. Sí, eso. Gracias. A ver. Bien, esto va a configurar que progresivamente, piensan ustedes que la República habría nacido el año 509. Habría nacido el año 509. Por lo tanto, a partir de ese minuto van sucesivas normas legales cambiando, reconfigurando esta constitución patricia hasta, como ya lo veremos hacia el final, equiparar más o menos la situación de los plebeyos con la de los patricios. ¿Cómo se va a lograr? Por ejemplo, en el año 494, los tribunos de la plebe, que desde luego existían, los tribunos de la plebe. ¿Qué eran los tribunos de la plebe? Eran sencillamente las personas que organizaban a la plebe en reuniones. Hoy tendrían varios nombres, no hay que jugársela por uno, pero los tribunos de la plebe eran personas que tenían una serie tenían una suerte de liderazgo sobre la plebe. Pues bien, aparte de tener liderazgo sobre la plebe, ¿qué más hacían? ¿Qué poder tenían? Ninguno. Ninguno. Pero el año 494 se les concede un gigantesco poder, el poder de intercesio. Es decir, ¿cómo podríamos traducir la intercesio? El derecho de veto, el derecho a prohibir, más bien vetar, los actos de magistrados. Es decir, fíjense, si el cónsul era el que tenía el mayor poder, la concentración mayor del poder en la República, él, que no tenía quien pudiese, salvo el otro cónsul, quien pudiese obstaculizar su acción, de un día para otro encuentra que los tribunos de la plebe, porque no era uno, eran varios, los tribunos de la plebe tenían un poder para vetar sus actos, es decir, para prohibir llevar a cabo un determinado acto. Y si ya lo había comenzado a realizar, tenía que volver sus pasos hacia atrás y dejar de realizarlo. Era un poder político enorme, porque podía paralizar, si querían, la vida normal de la República. Ese es un poder que adquiere en el año 494. En segundo término, a los tribunos se les da el carácter de sacrosantos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son personas inviolables. No se puede atentar contra la integridad física de los tribunos. Los tribunos pasan a ser personas, no cualquier ciudadano, son ciudadanos de primera categoría en cuanto que no se les puede tomar preso, no se les puede agredir, no se les puede demandar, en fin. Pero básicamente lo siguiente. Cuando se trata de las agresiones o de los atentados contra su vida, aquel que atenta contra ellos, aquel que los hiere, aquel que los mata, ese sujeto se transforma en homo sacer. ¿Qué quiere decir esto? El homo sacer, que uno podría decir, ¿cuál sería la traducción? Lo más parecido es el hombre sacrificial, es un sujeto al cual cualquiera puede dar muerte. Es decir, el homo sacer es una persona que queda fuera del derecho, fuera de la protección del derecho. Cualquiera le puede dar muerte. Así de complicado era
el hecho de atentar contra los plebeyos. Ahora, junto con lo que decía la ley Valerio Gracia, que son las reconocen la inviolabilidad al tribuno. Ahora, el año 445 hay algo interesante. Hablamos de la ley Canuleia. ¿Qué es la ley Canuleia? Es una ley que deroga la prohibición hasta ese momento existente de matrimonios mixtos, es decir, entre patricios y plebeyos. Es importante y es del año 445. O sea, por favor, han pasado más de 60 años desde la instauración de la República, según el calendario romano. Y el año 367, como ustedes ya bien saben, se establece que siempre de los dos cónsules uno tiene que ser plebeyo. Por lo tanto, hay una genuina paridad, en este caso social, no de género, pero hay una paridad social. A la más alta magistratura, a la más importante, a la que tiene mayor poder, y que siempre desempeñan dos personas, pues bien, a partir del año 367 se les da la posibilidad de que uno de ellos sea siempre pretor, perdón, plebeyo, siempre plebeyo. Y leyes posteriores como la Publilia Filonis y la Hortensia harán algo mucho más, o tanto o más importante, no podemos decir si es más importante, pero por lo menos tan importante como todo lo anterior. Los plebiscitos quedan equiparados a las leyes comiciales. ¿Por qué es importante? Perdón, alguien levantó la mano. Florencia, adelante. Yo levanto la mano. Bien. Hay otra persona esperando que la acepte. A ver. Ya. Bien. Bien, gracias. Bueno, ¿qué significa esta equiparación de los plebiscitos a las leyes comiciales? Significa algo muy importante. Durante la República los comicios aprueban leyes. Durante la República. ¿Quiénes participan de los comicios? El pueblo, dirán ustedes. Sí, el pueblo entendido como los patricios. Bien. Cuando los comicios aprueban las leyes que les presenta el cónsul, dichas leyes tienen valor obligatorio para todos los romanos, patricios y plebeyos, para todos. Bien, es una ley en el sentido que nosotros entendemos que son las leyes, son válidas para todo el mundo. Cuando la plebe se reúne en sus concilia, en sus reuniones, en sus asambleas plebeyas, ellos adoptan decisiones que son presentadas y promovidas por los tribunos de la plebe. Les propongo que acordemos tal cosa. Bien, acuerdan que eso está bien. Les propongo tal otra. Bien. Una vez que los plebeyos se ponen de acuerdo en una de estas proposiciones normativas llamadas plebiscitos, estos plebiscitos tienen valor, obligan solamente a los plebeyos y no a los patricios. Por lo tanto, tienen un valor muy restringido. Solamente son obligatorios para los que así lo dispusieron. Las leyes Publilia Filonis y Hortensia lo que hacen es que confieren a los plebiscitos el mismo valor que una ley comicial. Por consiguiente, a partir de estas leyes, los plebiscitos y las leyes tienen exactamente el mismo valor. Obligan tanto a patricios como a plebeyos a partir de este momento. Lo que quiere decir que es indiferente si una ley sale de una asamblea plebeya o sale de un comicio. Es indiferente. Es como si hubieran dos congresos funcionando en forma paralela y cada uno de ellos emitiera una ley. Todos valen lo mismo. Por eso, a los plebiscitos se les suele llamar ley. Es decir, llega un minuto en que se habla de los plebiscitos como en términos de leyes. Por ejemplo, la Lex Aquilia, que es muy importante en materia de obligaciones, en materia de daños, derecho de daño. La ley Aquilia, es un plebiscito. Bien, les voy a pedir que cuando quieran hacer una pregunta, levanten la mano. Florencia lo hizo hace un rato,
No sé cómo se hace. Florencia, ¿puede decirnos cómo se levanta la mano? Donde aparece los tres puntitos y dice más, ¿Ya? hay una opción que dice levantar la mano. Y cuando uno la selecciona, aparece la mano levantada a usted, supongo. A mí me parece efectivamente una banderita que dice tal persona levantó la mano. Ya, por favor, les pido Y que... después hay que bajarlo porque si no va a quedar la manito levantada. Perfecto. Muchas gracias, Florencia. A ver, nos quedan 3 minutos. Por favor, levanten las manos. Que levante la mano, como diría... A ver, bien, Benjamín. Y después... Profesor, mi duda es más que nada sobre el Imperium Mm, y cómo se otorga. Eh, Entendí que podía haber un multi-Imperium, pero no entendería cómo funciona. como un multi-imperium. No sé, pues entendí que se le podía dar Imperium a los dos pretores al mismo tiempo, A los dos cónsules. a los dos cónsules, perdón. Sí. Y no sabría cómo funciona eso. A ver, ya, primera pregunta. ¿Cómo funciona el imperium que se da a los cónsules? Si los dos cónsules tienen el mismo poder y este es indivisible, en definitiva, el poder tendrían que ejercerlo casi siempre preguntándole a uno si está de acuerdo o no. Eso en teoría. ¿Qué es lo que hacen los cónsules? Como ellos duran un año, lo que hacen en definitiva es que se reparten el año. 6 meses uno y 6 meses el otro. Y así no tienen que estar a cada rato poniéndose de acuerdo para todo. Lo que no implica que el otro renuncie a la intercesio, pero es un acuerdo. Así se lleva adelante. El imperium es indivisible. Es indivisible. Es como el computador que están usando. Probablemente el computador es de ustedes y de un hermano que tienen. Pero no pueden convertir el computador porque uno está en clase y el otro o quiere ver una película, no sé. ¿Cómo lo hacen si el computador es indivisible? Se ponen de acuerdo para usarlo. Con el Imperium pasa exactamente lo mismo. Hay uno solo y tienen que ponerse de acuerdo para su uso. Bien, la otra pregunta era de Javiera. No, profe, no, estaba probando Perfecto, el levantar la mano. perfecto. Bueno, estamos llegando al final de la clase. Mañana nos toca otra, así que solamente les encargo que revisen algo de lo que acabo de decir. En la primera parte voy a dar la posibilidad para que me hagan preguntas sobre la clase de hoy y luego ya continuamos revisando la materia. Por ahora eso es todo y les agradezco la presencia el día de hoy y espero que tengan una buena mañana. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Es sobre los magistrados. ¿Estos cómo se componían o cómo se elegía a los magistrados? Bueno, precisamente mañana, si ustedes miran aquí, a ver, parece que se fue. Precisamente mañana Pero, vamos a llegar a esto y a esta dimensión, la electividad de los magistrados. Así que Ah, lo dejo citado para mañana, para responder ya, la pregunta. gracias. Muy bien. profe, una pregunta. A ver, Yesenia. Sí, le quería preguntar, es que usted dijo que la primera evaluación el 8 de abril, si no me equivoco, es control de lectura, pero hay que tener dominio total del glosario que envió. Bueno, el glosario es más bien un recurso. Les va a servir para entender algunas cosas que van a leer, pero la evaluación Ujú. se centra en los textos. Ah, ok, Ujú. Perfecto. gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Sí, claramente. solo para dejarlo claro, los que creaban plebiscitos era la plebe y en algún momento, como solo regían para ellos, desde el 367 se decide que rige para todos, ¿o Sí, no? sí, Ah, para ya, plebeyos y patricios. ya. Muchas gracias. De nada. Bien, Profe, yo tengo una pregunta. adelante. ¿Qué sería la Lex Gavinia y la Lex Batinia? Eh, ¿Dónde lo vio? En el texto de Francisco Andrés. Francisco. De Sí. Francisco Andrés, sí.
Son dos leyes bastante específicas a las cuales me voy a referir mañana. Entonces, si podemos, creo que mañana, si nos da el tiempo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Fue una última duda. Sí. ¿Cómo Mm. definiría jurisprudencia? La jurisprudencia son las opiniones de los juristas. O los juristas también, la jurisprudencia. Ya. Ujú. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí, los dejo, que tengan una buena mañana y nos encontramos mañana mismo en la clave 3-4. Gracias, Otro, que esté profe. bien. Nos vemos. Ya, profe.